desaparece. La ausencia no es ausencia, es táctica, eco y arma. Siente cómo el vacío crea expectativas, cómo el silencio moldea el poder. Obligatoria retirada. Retírate y observa cómo el mundo se apresura a rellenar el vacío que dejas. Aprende a convertir ese movimiento precipitado en tu ventaja más fiel. En las plazas donde el poder se mide en miradas y en silencios, la ausencia actúa como escultor invisible. Elimina lo superfluo, destaca lo esencial y, sobre todo, modifica la percepción hasta volver legendaria la figura que decide no aparecer. No es simple desaparición, es una técnica pulida, un ritual con tiempos y ritmos propios, una inversión calculada donde el que calla impone la agenda. Comprender esto exige abandonar la tentación de ver la ausencia como fracaso o cobardía. Hay que enseñarla a reconocerla como manufactura de expectativas, como una herramienta que talla la realidad desde la sombra. Imagina una plaza renacentista, el bullicio, las voces que se solapan, las manos que señalan, los rumores que se encienden en un minuto y se apagan en el siguiente. Ahora imagina que una figura central, el artífice del rumor, se aleja deliberadamente. No huye, no se esconde por miedo, sino que ejerce la retirada con la precisión de un arquitecto. La gente, acostumbrada a encontrar respuestas en la presencia, se queda con una pregunta que vibra hasta volverse necesidad. Es esa vibración la que gobierna. Lo que parecía un espacio muerto se transforma en motor de movimiento. Aliados preguntando, adversarios especulando, voces externas rellenando con conjeturas que, por diseño, favorecerán al ausente. Esta es la primera lección. El vacío atrae interpretaciones, y las interpretaciones, si se han previsto, pueden ser dirigidas. Para que la ausencia funcione como arma, es imprescindible disciplina. No vale desaparecer a medias, no sirve retirarse con el rumor de una excusa mal construida, ni abandonar el escenario sin dejar señales mínimas que sirvan de palancas. La retirada teatral, esa forma de ausencia que tiene ritmo y dramaturgia, exige coherencia entre gesto y consecuencia. Cuando un príncipe renacentista dejaba un banquete a medias, cuando un consejero faltaba a su cita sin aviso, la reacción del público no era un caos ciego, sino un proceso de relectura. La mente busca significado y, ante la falta de datos, mira hacia las pocas pistas disponibles, las exagera y las convierte en narrativa. Así nace la reputación, de la carencia que obliga a narrar. Pero la retirada teatral no es la única variante. Existe la inaccesibilidad calculada, esa técnica donde el ausente se vuelve difícil de localizar deliberadamente, sin desaparecer del todo. No es silencio absoluto, son puertas semiabiertas, mensajeros que entregan fragmentos, símbolos residuales que hablan por el ausente. El que practica la inaccesibilidad comprende que la gente, al no poder alcanzar la verdad, tiende a crear una versión más atractiva, o así como el rumor lo dignifica. Los mensajeros que llevan palabras parciales, las fechas que se posponen con una frase críptica, los gestos protocolarios convertidos en signos, todo forma una constelación de significados que, en su conjunto, sirven para controlar la narrativa sin someterse a la exposición. Es una coreografía del alejamiento. Cada movimiento calculado dicta la interpretación que seguirá. La tercera modalidad merece su estudio, la suspensión del favor, esa pausa prolongada en la que el poder retira la benevolencia o la atención como forma de castigo o instrucción. No es ausencia inocua, es ausencia con propósito punitivo o didáctico. Privar de la presencia, retardar la atención, negar el respaldo, son mecanismos que enseñan lealtades y miden dependencias. Cuando un patrón deja de escuchar a un protegido, o cuando un líder pospone deliberadamente la recompensa, está ajustando una ecuación psicológica. La gente aprende a valorar lo que no recibe, y ese valor puede ser monetizado políticamente. Sin embargo, toda suspensión debe manejarse con una sensibilidad extrema, porque el vacío que no provoque reverencia puede provocar rebelión. El equilibrio es frágil, demasiado tiempo.
y la ausencia se convierte en abandono, demasiado poco, y la maniobra pierde efecto. Todo esto demanda sincronía. La ausencia, por poderosa que sea, no actúa sola. Requiere de relojes auxiliares, rumores sembrados, aliados que insinúan, opositores que exageran, símbolos que persisten. La retirada sin orquesta es ruido. Por eso los grandes estrategas trabajan la ausencia, como quien compone una sinfonía. No solo se retira el instrumento principal, sino que las cuerdas, los vientos y la percusión continúan para que el silencio tenga forma. Ser maestro de la ausencia implica entender la importancia de las voces secundarias. Un correo que llega tarde, una estatua que queda iluminada, una moneda que deja de acuñarse. Son pequeños ecos que sostienen el vacío y le dan significado. Ahora bien, ¿por qué la ausencia se convierte en leyenda y no en olvido? Porque el ser humano necesita explicar. La mente no soporta el blanco. Frente a lo desconocido, inventa historias, no por malicia, sino por supervivencia cognitiva. Esta propensión puede ser usada de dos maneras: para inventar mitos favorables al ausente o para tejer trampas donde el enemigo cae por su propia necesidad de rellenar vacíos. Los mitos, una vez encendidos, son difíciles de apagar, y en política una buena leyenda vale más que 100 discursos. Por eso, quien controla la ausencia controla la primera fase de la creación mítica, la provocación de la necesidad. Pero la ausencia, como cualquier arte, tiene riesgos que deben ser aceptados con frialdad. La retirada mal medida abre la puerta a interpretaciones hostiles y a suplantaciones. Cuando se deja un puesto vacante por demasiado tiempo, hay quien ocupa el espacio con versiones contrarias. Un rumor maligno, una caricatura, la sustitución por alguien con agenda propia. El ausente puede ser reemplazado por la historia inventada por otros y entonces la técnica se vuelve boomerang. Evitar esto exige dos precauciones. La primera, mantener símbolos residuales, objetos, frases, emblemas que anclen la narración. La segunda, controlar los márgenes de tiempo. La duración del silencio debe diseñarse según la dependencia del público, la fragilidad de las lealtades y la solidez de las redes de poder. Si la sociología del entorno no favorece la espera, la ausencia no será efectiva. La práctica de la ausencia también replantea la cuestión de la visibilidad como moneda de poder. Vivimos en culturas que confunden presencia con eficacia, que premian la vocalización constante como prueba de autoridad. Maquiavelo, con su mirada fría, entendería que esa confusión es un error. El verdadero dominio no necesita aplausos continuos, necesita control sobre las expectativas. Al retirar la visibilidad, se obliga a otros a moverse, a cometer, a mostrar sus manos. Es una técnica de provocación, obligar a adversarios e incluso a aliados a revelar sus cartas. En ese sentido, la ausencia es un explorador que mapea las intenciones del entorno sin exponer sus propios contornos. Hablemos de disciplina interior. Mantener ausencia como estrategia exige temple. Es fácil ceder ante la tentación de volver para explicar, justificar o calmar, escribir cartas que anulen la leyenda, aparecer en público para corregir rumores, responder a provocaciones. Todo esto socava el misterio. La ausencia provechosa necesita una voluntad que soporte la duda, que soporte la merma temporal de influencia a cambio de una ganancia mayor. Esa disciplina se forja en la comprensión fría de costos y beneficios, en la educación de la paciencia estratégica. No es para pusilánimes, es para aquellos que entienden que el poder a veces se forja en la espera y en la tensión, no en la exhibición continua. Al cerrar este capítulo, conviene recordar que la ausencia no es una receta universal, es una palanca que se aplica con criterios. Sirve en contextos donde la percepción importa más que la compra inmediata, donde la incertidumbre puede convertirse en ventaja y donde las narrativas pueden ser orientadas con pocas señas. En ámbitos donde la presencia constante es necesaria para mantener procesos técnicos o donde la gente demanda gestión inmediata, la retirada será contraproducente. Por eso cualquier estratega prudente
debe medir el entorno, calibrar el tiempo y preparar las cuerdas auxiliares que sostendrán el silencio. Finalmente, piensa en la ausencia como en un espejo deformante. Refleja, pero no necesariamente lo que fuiste. Muestra lo que otros desean verte ser. Aprender a retirarse es aprender también a moldear ese espejo, a colocar frente a él las imágenes que preferimos ver amplificadas. No es un truco de prestidigitador. Es una ciencia de la percepción, una gramática de la espera. Dominarla exige frialdad, disciplina y arte. Quien aprende a dejar el espacio y a llenarlo después en el momento justo, se convierte en el autor no solo de su retorno, sino de la historia que los demás contarán sobre su ausencia. Y en la política, como en la vida, la historia que se cuenta a tu alrededor conviene más que la presencia que se vive. Retírate para manipular el mapa. Permanece inmóvil y contempla cómo el adversario se ve forzado a moverse, a descubrir sus nervios más débiles, a mostrar sus cartas demasiado pronto. La ausencia, en este sentido, no es vacío, sino impulso, aquello que obliga a la estrategia contraria a revelar su desnudez. La metáfora del tablero es inevitable. Un tablero de ajedrez a medio jugar, piezas retiradas, otras inmóviles, y un jugador que decide no mover. El contrincante ansioso interpreta la quietud como amenaza, como cálculo impenetrable, como una celada invisible. Entonces se precipita. Ese es el arte, la ausencia que se vuelve movimiento del otro. Cada vez que un príncipe se niega a responder, cada vez que un general deja de enviar informes, cada vez que un diplomático se oculta tras un silencio, obliga al otro a actuar bajo presión. Y la presión es el mejor aliado del estratega. Imagina a un diplomático en Florencia, siglo XVI. El consejo lo espera. La sala se llena de rumores. No llega. No manda carta. El silencio es más atronador que 100 discursos. Los opositores empiezan a hablar entre ellos, a especular sobre sus intenciones. Algunos temen una alianza secreta, otros creen en una traición cercana. Cada rumor genera un movimiento. Al ausente le basta con observar cómo los rivales se desenmascaran, cómo exponen sus temores y deseos en un teatro que él mismo ha provocado. La ausencia, entonces, se convierte en espionaje sin espías. Pero hay un matiz aún más oscuro. La ausencia no solo obliga al otro a moverse, sino que altera el mapa mismo. Un espacio vacío en política es un hueco que alguien intentará ocupar, y en la prisa por hacerlo revela su debilidad. El adversario que cree poder reemplazar al ausente muestra demasiado pronto sus recursos, se adelanta, gasta energías, se expone. El arte del estratega es esperar a que el usurpador se desgaste, y entonces reaparecer, no con esfuerzo, sino con la naturalidad del que ya había previsto cada paso. La ausencia aquí no es retirada, es trampa tendida. En la guerra ocurre lo mismo. Un general que desaparece de la vista, que retira sus tropas tras un bosque o que calla en los mensajeros, crea más ansiedad que aquel que avanza de frente. El enemigo, incapaz de calcular, se ve obligado a imaginar. Y la imaginación, cuando se mezcla con miedo, es veneno. Se disparan tropas demasiado pronto, se gastan provisiones, se fortifican lugares inútiles. Todo porque el ausente, con su silencio, ha manipulado el mapa mental del contrario. La verdadera batalla no se libra en los campos, sino en las mentes. Y la ausencia es la mano que dibuja ese mapa invisible. Ahora, reflexionemos sobre el poder del no movimiento. La ausencia es pausa, pero también es provocación. En la correspondencia política, una carta no respondida pesa más que 1000 contestaciones. El interlocutor se siente obligado a escribir otra, a insistir, a ofrecer más información de la necesaria. El silencio arranca confesiones. Lo mismo en la vida cotidiana. Quien retira su atención obliga al otro a llenar el vacío con palabras, gestos, explicaciones. El que calla, gobierna. El que se ausenta, empuja al otro hacia la sobreexposición. Y la sobreexposición es el error que luego se cobra. Pero la táctica exige cuidado. Una ausencia mal calculada
puede ser interpretada como debilidad. Si el rival no se siente presionado, puede leer el silencio como abandono y ocupar el espacio con su propia narrativa. Por eso, la ausencia no es puro vacío. Necesita señales residuales, un documento inconcluso, una cita cancelada con ambigüedad, un emisario que lleva solo la mitad de la información. Son piezas mínimas, pero suficientes para que la ausencia no sea olvido, sino amenaza. En otras palabras, la ausencia debe estar enmarcada en signos que indiquen que no es un error, sino una intención. También hay que hablar de tiempos. El vacío demasiado corto no provoca ansiedad. El demasiado largo convierte al ausente en irrelevante. Por eso la medida del silencio es arte. Depende del adversario, de su temperamento, de sus miedos. Ante un enemigo impaciente, basta con poco. Ante un enemigo calculador, se requiere prolongar la espera hasta que sus recursos se erosionen. Maquiavelo habría aconsejado lo mismo que los generales antiguos. Calcula no solo tus movimientos, sino las reacciones inevitables del contrario. La ausencia, bien medida, es un movimiento disfrazado de quietud. Hay, además, un valor psicológico profundo. El ser humano no tolera los huecos. Cuando falta la información, la mente inventa, y lo inventado suele ser más temible que la realidad. La ausencia, entonces, es un laboratorio de proyecciones. Cada rival proyecta en ella sus propios temores. Para uno, el silencio es señal de conspiración. Para otro, anuncio de debilidad. Para otro más, es la calma antes de un golpe. Ninguno sabe la verdad. Todos se desgastan en suposiciones. El ausente, mientras tanto, contempla, registra y prepara su retorno. Un ejemplo histórico lo ilustra con crudeza. Durante las negociaciones de paz en ciertas ciudades italianas, era común que un representante desapareciera justo cuando se esperaba su firma. Su ausencia no detenía la política, la aceleraba. Los demás embajadores, temiendo ser engañados, apresuraban compromisos, revelaban alianzas ocultas, corrían a consolidar posiciones. El que faltaba regresaba días después y encontraba un panorama nuevo, un mapa redibujado por la ansiedad ajena. Había manipulado el escenario sin mover un dedo. Ese es el poder de la ausencia como maniobra. Ahora bien, no todo es ventaja. El vacío puede volverse contra su autor. Un silencio demasiado largo puede ser interpretado como incapacidad. Una ausencia mal explicada puede dar pie a rumores destructivos. Por eso, el arte consiste en dosificar. El estratega debe medir no solo la ausencia, sino la narrativa que la acompaña. Se deja un símbolo, se filtra un rumor, se permite que un aliado explique la ausencia en clave misteriosa. Cada detalle asegura que el silencio no sea interpretado como fracaso, sino como diseño. La clave es mantener la tensión entre duda y respeto. Si la balanza se inclina hacia la duda sin respeto, el ausente pierde. Si se inclina hacia el respeto cargado de misterio, el ausente gana. En este juego, la ausencia se convierte en espejo. Cada actor ve en ella lo que teme o desea ver. El estratega, mientras tanto, permanece inmóvil como estatua en sombra, observando cómo los demás mueven las piezas por él. Esa es la lección más profunda. Al retirarse, no se abandona el tablero. Se convierte el tablero en un teatro de movimientos ajenos, gobernado por el peso invisible del silencio. Quien domina esta técnica sabe que no se trata de esconderse, sino de moldear, no de huir, sino de forzar. La ausencia es una cuerda invisible que guía las manos del adversario hasta que, sin darse cuenta, se ha colocado en la trampa que tú diseñaste. Y cuando ese momento llega, la reaparición no necesita estridencia. Basta con un gesto mínimo para demostrar que el mapa entero siempre estuvo en tus manos. Así, la segunda enseñanza de la táctica de Maquiavelo queda clara. No hagas del silencio un capricho, sino un instrumento. No te ausentes por debilidad, sino por cálculo. Y, sobre todo, aprende a medir, porque en el tablero de la política y la vida, un movimiento mal hecho se corrige, pero una ausencia mal diseñada
se paga con la pérdida total del juego. Silencio que dicta lectura. Calla y observa cómo los demás hablan por ti, cómo inventan historias que nunca dijiste, cómo el vacío se transforma en relato. La ausencia no es solo táctica de espera, es un lenguaje en sí misma, una escritura invisible que obliga al otro a leer entre líneas, a llenar espacios con sus propias fantasías y temores. El poder hermenéutico del vacío, esa capacidad de obligar a interpretar lo que no está, es una de las armas más finas que Maquiavelo habría reconocido. Donde no hay palabras, la mente fabrica discursos. Donde no hay presencia, el recuerdo multiplica apariciones. El silencio nunca se queda en blanco. Se convierte en espejo donde cada uno proyecta lo que necesita ver. Y esa proyección, manejada con frialdad, se transforma en dominio. Imagina un retrato colgado en un salón renacentista. El sujeto ya no está presente, tal vez incluso ha desaparecido de la ciudad, pero la pintura permanece. Los ojos parecen seguir al espectador, el gesto se interpreta como desafío o como sabiduría, según quien lo mire. Esa pintura es ausencia transformada en símbolo. No necesita que el sujeto esté allí para generar efecto. Lo mismo sucede con los líderes, con los estrategas, con cualquiera que entienda que retirarse físicamente no significa perder influencia. El símbolo residual, ese rastro mínimo que queda, se convierte en materia prima para la imaginación colectiva. La ausencia, cuando se maneja con arte, genera leyendas. Se habla del que no está más que del que permanece. La voz del ausente se convierte en murmullo perpetuo, y cada murmullo añade una capa al mito. A veces, la exageración resulta incluso más útil que la presencia. Los aliados ensalzan al ausente como sabio, los enemigos lo pintan como demonio. En ambos casos, el nombre se engrandece. Lo que nunca se dijo se convierte en frase célebre. Lo que nunca se hizo se transforma en hazaña. El vacío produce mitología. Sin embargo, este fenómeno necesita dirección. El vacío absoluto corre el riesgo de ser colonizado por narrativas hostiles. Por eso, el estratega que domina la ausencia no se borra sin más. Deja fragmentos, símbolos, huellas. Una carta inconclusa, un objeto olvidado en la mesa, un mensajero que pronuncia solo la mitad de un discurso. Estos fragmentos funcionan como semillas. El público, ávido de sentido, las riega con interpretaciones y pronto florecen en relatos completos. Lo que era un indicio se convierte en certeza. Lo que era ambigüedad se vuelve doctrina. El ausente ha escrito sin escribir, ha hablado sin hablar. Ejemplos históricos abundan. Reyes que se negaban a dar audiencias completas, dejando que sus cortesanos interpretaran gestos y silencios. Papas que callaban frente a rumores, permitiendo que los fieles construyeran la imagen de santidad a partir de la falta de contradicción. Incluso generales que al no explicar sus estrategias se convertían en mitos militares antes de ganar batallas. En todos los casos, el poder no se cimentaba en lo dicho, sino en lo callado. La ausencia se volvía más elocuente que cualquier discurso. Hay además una dimensión psicológica que hace del silencio una herramienta casi hipnótica. Quien calla parece saber más. Quien se ausenta parece poseer secretos. La mente humana asocia el vacío con profundidad. Cuanto menos se muestra, más se supone que existe detrás. Este mecanismo cognitivo es explotado en política, en filosofía, en seducción. El que se retira controla la narrativa porque ofrece al otro la tentación de rellenarla. Y en el acto de rellenar el otro se desnuda, revela lo que espera, lo que teme, lo que desea. El uso de símbolos es central en esta técnica. Una silla vacía en una mesa de banquete se convierte en objeto de especulación. Un libro cerrado en una biblioteca silenciosa parece guardar revelaciones ocultas. Una vela apagada en un salón puede sugerir muerte, conspiración o simplemente recogimiento, según la mirada del espectador. El símbolo es catalizador de la interpretación, multiplica el efecto de la ausencia. Por eso, el estratega que sabe ausentarse también sabe decorar el vacío con emblemas mínimos. Pero el poder hermenéutico del vacío
no se limita al dominio sobre los demás, también reconfigura la identidad del propio ausente. Quien se ausenta se convierte en proyección múltiple. Para unos será un santo, para otros un demonio, para algunos un genio, para otros un cobarde. El ausente es al mismo tiempo todos esos personajes, y cuanto más diversa sea la interpretación, más inasible se vuelve su figura. El mito de Maquiavelo funciona de manera parecida. Era consejero cínico o realista lúcido. La ausencia de certezas absolutas lo mantiene vivo, inagotable, discutido 5 siglos después. Ahora bien, esta técnica requiere vigilancia constante. El silencio no debe dejarse crecer sin cuidado. Un rumor hostil puede echar raíces y volverse dominante si no se le ofrecen alternativas interpretativas. Por eso, la ausencia controlada implica también el arte de soltar migajas, pequeños gestos que desvían las interpretaciones hacia el terreno deseado. Un gesto de benevolencia en un momento preciso, un símbolo de poder dejado en el lugar adecuado, una frase ambigua pronunciada por un emisario. El ausente guía la narrativa desde lejos, como titiritero invisible. Un ejemplo ilustrativo: un ministro que decide no asistir a una reunión clave. Si simplemente desaparece, puede ser acusado de debilidad. Pero si deja en su escritorio un documento sin firmar, abierto sobre la mesa, el rumor lo transformará en gesto calculado. ¿Por qué no firmó? ¿Qué está esperando? ¿Qué sabe que los demás ignoran? El papel en blanco se convierte en grito. La ausencia se transforma en control. También es fundamental distinguir entre el silencio que fortalece y el que destruye. El silencio que fortalece es aquel que abre la imaginación y genera expectativa. El que destruye es el que apaga la atención, el que deja de importar. Cuando la ausencia ya no provoca preguntas, se convierte en irrelevancia. Por eso, el estratega debe aprender a medir el pulso de su entorno. Mientras el vacío genere inquietud, funciona. Cuando genera indiferencia, se vuelve ruina. Este capítulo entonces revela la paradoja. La ausencia, que parece nada, es en realidad escritura. Es un texto sin palabras, un discurso sin voz, una carta invisible que cada receptor se ve obligado a leer. Dominarla es dominar no solo el poder político, sino el poder más profundo de todos, el poder de controlar las interpretaciones. Quien dicta lo que otros leen, aunque no haya escrito nada, posee la verdadera autoridad. Al final, la lección queda grabada en la mente como un eco. No hables para imponer tu verdad. Calla para que el otro la invente por ti. La ausencia no es hueco, es pluma. El silencio no es vacío, es tinta. Y aquel que lo entienda, aquel que convierta su retiro en escritura invisible, se habrá ganado un poder que ningún ruido puede igualar. Convoca la expectativa. Haz del vacío un espectáculo, de la ausencia una ceremonia, de la espera un escenario donde todos miren hacia el mismo punto, ansiando lo que no llega. La fuerza del silencio no solo reside en lo que oculta, sino en lo que promete. Allí donde falta una presencia, se abre un teatro de conjeturas, y la curiosidad se convierte en cadena que arrastra multitudes. En los palacios del Renacimiento, la puntualidad no era virtud, sino arma. Llegar tarde a un banquete, retrasar una audiencia, posponer una decisión, todo ello se transformaba en mecanismo para moldear la atención. Los cortesanos, ansiosos, interpretaban cada minuto de ausencia como signo, cada demora como presagio, y en esa espera, la figura ausente crecía. El acto banal, un retraso, se convertía en dramaturgia política. El príncipe no solo gobernaba por decreto, sino por el tiempo que dejaba pasar antes de pronunciarse. El teatro de la ausencia comienza con la escenografía. Una silla vacía en un consejo, un plato intacto en la mesa, una puerta cerrada en un salón donde se esperaba una entrada triunfal. Estos objetos se convierten en actores secundarios de la trama. No necesitan palabras, su mudez se llena de rumores. ¿Por qué no llegó? ¿Qué estará tramando? ¿Qué significa esta falta? Cada espectador proyecta su propia lectura,
y la multiplicidad de interpretaciones genera un murmullo coral que amplifica el aura del ausente. La expectativa es música y el silencio, su compás. La teatralidad de la ausencia, sin embargo, exige cálculo. No se trata de faltar sin más, se trata de diseñar un guión invisible. El tiempo de espera debe ser medido con precisión, demasiado breve, y la expectativa no alcanza a nacer. Demasiado largo, y se convierte en fastidio o indiferencia. El arte consiste en sostener la tensión hasta el punto exacto en que la ansiedad se vuelve deseo. Un banquete incompleto puede convertirse en mito, una espera prolongada en ridículo. El ausente debe ser dramaturgo de su propia falta. Existen diferentes modalidades de este espectáculo. Una de ellas es la entrada retardada, el momento en que el ausente aparece justo cuando la expectación ha alcanzado su punto máximo. El aplauso, el murmullo, incluso el reproche, se convierten en reconocimiento. La espera magnifica la llegada. Otra modalidad es la ausencia total, no presentarse nunca y dejar que la imaginación ocupe para siempre el lugar vacío. Esta técnica, más arriesgada, crea leyendas que superan lo real. El que nunca llega se convierte en mito eterno. Ejemplos abundan. Cardenales que retrasaban deliberadamente su presencia en concilios para que las discusiones se enardecieran antes de que su voz calmara la tormenta. Señores feudales que demoraban semanas en responder a cartas de vasallos, de modo que la respuesta final, aunque breve, sonara como oráculo. Incluso artistas que no aparecían en sus estrenos, permitiendo que la crítica inventara razones y aumentando el misterio de su obra. Todos entendían lo mismo. La expectativa es un recurso más poderoso que la presencia inmediata. La manipulación de la expectativa se basa en un principio psicológico profundo. El ser humano valora más lo que le es negado. El deseo crece en proporción a la carencia. Lo ausente brilla más que lo disponible. Este mecanismo, explotado en política y en amor, en religión y en comercio, revela la misma verdad. La ausencia es un multiplicador de valor. Un líder presente a todas horas se vuelve cotidiano. Uno que aparece solo en momentos escogidos se vuelve trascendental. Pero también existe un límite moral y estratégico. Si la expectativa se estira demasiado, se convierte en burla. El pueblo que espera soluciones eternamente acaba rebelándose. El aliado que nunca recibe respuesta se convierte en enemigo. La teatralidad del vacío debe mantener el delicado equilibrio entre misterio y credibilidad. El ausente debe sugerir que volverá, o que tiene motivos superiores para no hacerlo, pero nunca dar la impresión de que desprecia o abandona. El silencio, si se interpreta como desdén, destruye la autoridad en lugar de fortalecerla. El arte de convocar expectativa requiere también de cómplices, rumores cuidadosamente sembrados, señales ambiguas difundidas por emisarios, símbolos que se dejan ver en momentos estratégicos. Un emisario que susurra: "El príncipe vendrá, pero más tarde cuando el ambiente esté listo". Una vela encendida en un salón vacío que sugiere un inminente arribo. Una carta enviada sin firma que alimenta la duda y prolonga la espera. Estos elementos sostienen la dramaturgia y mantienen viva la tensión. Podemos verlo como un ritual. El ausente diseña una liturgia del tiempo. Cada gesto, cada objeto, cada rumor funciona como campana que anuncia lo que vendrá sin que llegue aún. Es una misa sin sacerdote, donde la congregación canta sola, esperando al oficiante que quizá aparezca. Y cuando aparece, lo hace con la fuerza de lo divino. Ese es el secreto: convertir lo humano en trascendental mediante la simple manipulación del tiempo y la expectativa. El capítulo no estaría completo sin la advertencia: la teatralidad es peligrosa. Quien juega demasiado con la expectativa puede volverse prisionero de su propio espectáculo. El público, cansado de esperar, puede volverse contra el ausente. O peor, la expectativa puede crecer tanto que ninguna presencia real la satisfaga. Entonces, la ausencia se convierte en arma de doble filo. La leyenda es tan grande que destruye al ser humano que la encarnaba.
Por eso el estratega prudente mide no solo el tiempo de ausencia, sino también la forma de su regreso. En conclusión, la cuarta enseñanza de la táctica maquiavélica es clara. El vacío no es pasividad, sino escenografía. La ausencia no es abandono, sino teatro. Convocar expectativa es gobernar emociones, dirigir multitudes con la sola fuerza de la carencia. Quien aprende a hacerlo, gobierna sin hablar, domina sin aparecer, reina sin estar. Y al cerrar los ojos, queda una imagen. Una mesa puesta, los platos intactos, las copas esperando, el aire tenso. Todos miran hacia la puerta. Nadie llega. La espera se convierte en protagonista, y en ese instante, el ausente ya lo ha ganado todo. Regresa o controla para siempre. La ausencia no puede prolongarse indefinidamente sin resolución. Tarde o temprano, la estrategia exige un desenlace. Volver con fuerza renovada o convertir el retiro en dominio perpetuo. En ambos casos, el ausente se enfrenta a una decisión que marcará no solo su poder inmediato, sino el mito que quedará en la memoria colectiva. El retorno calculado es un arte que requiere exactitud quirúrgica. El ausente que regresa demasiado pronto destruye la tensión que había cultivado. El que lo hace demasiado tarde corre el riesgo de ser olvidado o reemplazado. El momento perfecto es aquel en el que la expectativa se ha transformado en ansiedad, pero aún no en indiferencia. En ese instante, la reaparición actúa como un golpe de martillo, contundente, definitivo, inevitable. La multitud que esperaba, al ver cumplida su espera, experimenta alivio y gratitud, incluso aunque el mensaje del ausente sea severo. El retorno se convierte en coronación. Imagina un príncipe que ha desaparecido de la corte durante semanas. Los rumores lo han pintado como enfermo, conspirador, incluso derrotado. Los consejeros discuten entre sí, los opositores intentan ganar terreno, los aliados se inquietan. De pronto, en el día menos esperado, el príncipe entra en la sala. No necesita discursos largos. Su sola presencia deshace rumores, reordena jerarquías, recoloca cada pieza en el tablero. La ausencia, seguida de retorno, produce un efecto catártico. El poder se reinstaura sin esfuerzo, porque la espera había acumulado la energía del reconocimiento. Pero no todos los que se ausentan deciden volver. Existe la segunda vía, la ausencia permanente convertida en legado. Aquí, el ausente renuncia a la presencia física, pero mantiene control simbólico a través de los rastros que dejó. Es el caso de los líderes que mueren antes de perder su prestigio, de los sabios que se retiran al silencio dejando textos incompletos, de los estrategas que desaparecen tras su última victoria. Su ausencia prolongada se convierte en mito. Lo que no se dice se imagina, lo que no se concluye se ensalza. El control ya no es directo, sino espiritual. La figura ausente domina desde la distancia, transformada en leyenda intocable. Esta forma de dominio permanente exige una preparación cuidadosa. No basta con desaparecer. Hay que dejar símbolos claros, doctrinas, textos, reliquias, discípulos que transmitan el eco. Sin esos elementos, la ausencia eterna se disuelve en el olvido. Con ellos, se convierte en culto. Así nació la figura de ciertos pensadores y estrategas que, más que gobernar con su presencia, gobernaron con su sombra durante siglos. El legado, en este sentido, es ausencia perpetua que sigue dictando órdenes invisibles. Sin embargo, tanto el retorno como la ausencia permanente tienen un riesgo común: la desproporción entre mito y realidad. Quien retorna debe enfrentarse a la posibilidad de no estar a la altura de la expectativa que él mismo generó. Y quien decide no volver nunca debe confiar en que el mito no se erosione con el tiempo. En ambos casos, la ausencia exige humildad paradójica, el reconocimiento de que uno ya no controla todo directamente, sino que ha entregado parte de su poder a la imaginación ajena. La decisión entre volver o eternizar la ausencia depende del cálculo frío de circunstancias. Si el escenario político aún puede ser moldeado con presencia, el retorno es inevitable.
Si, en cambio, el entorno se ha vuelto demasiado hostil o degradado, la ausencia perpetua puede ser la única forma de mantener la grandeza intacta. El verdadero estratega no se aferra a la escena. Sabe retirarse para siempre si eso garantiza que su nombre brille más que su cuerpo. Hay, además, una dimensión moral que no puede ser ignorada. Manipular la ausencia es manipular la mente de los otros, jugar con su ansiedad, su esperanza y su miedo. Algunos lo verán como crueldad, otros como sabiduría. La pregunta ética es inevitable. ¿Hasta qué punto es lícito dominar con el silencio? Maquiavelo habría respondido que la eficacia justifica la técnica. Lo importante es mantener el poder, no la pureza del método. Pero cada ausente debe decidir si su legado será recordado como manipulación o como maestría. El capítulo final no busca solo instruir, sino también dejar una huella sensorial. Imagina una puerta pesada que se abre lentamente, tras meses cerrada. La luz entra en la sala, y la multitud, que había aprendido a vivir con la sombra, se estremece. El ausente vuelve, y con él regresa la certeza de que siempre estuvo presente, incluso en su silencio. Ahora imagina la misma puerta, pero que nunca se abre. Tras años, se convierte en símbolo. La puerta cerrada, intocable, es más poderosa que cualquier discurso. Dos caminos, un mismo principio. La ausencia domina cuando se convierte en mito. La lección final es clara. La ausencia no es negación de poder, sino su refinamiento supremo. Volver en el momento exacto es reinar con impacto. No volver nunca es reinar con eternidad. Quien domina esta elección ha comprendido la táctica secreta de Maquiavelo en su máxima expresión. Gobernar no con la presencia, sino con la capacidad de moldear el deseo, el miedo y la memoria de los otros. Y así, al cerrar este ciclo, queda una certeza oscura y fascinante. El poder no siempre se sienta en el trono visible. A veces, gobierna desde la silla vacía, desde el silencio que dicta, desde la ausencia que domina.